Donde existe una necesidad, existe un derecho. Pecadoras de alma. ¿Quién nos quita lo bailado? Buenas, buenas. Buenas, buenas. Estela Mari Fraquelli e Ivana Silva te damos la bienvenida a una nueva emisión, el capítulo 18 de la sexta temporada de Pecadoras de Alma. Que podés escuchar los días viernes a partir de las 19 horas por Radio Palabras del Alma y los días jueves y sábados a partir de las 15 horas por FM Tincunaco. Estas dos radios comunitarias que nos vienen abrazando hace 6 años. Bueno, y también nos podés encontrar en nuestro canal de YouTube, @Pecadoras de Alma. Te cuento que nuestros episodios del podcast salen primero por Radio Palabras del Alma, en la fecha que está anunciada en los flyers y que te decimos aquí, y con una semana después salen en YouTube y en la radio FM Tincunaco de José Cepaz. Estamos así como desfasadas con el tiempo para que no nos esperen las que nos escuchan por YouTube o por la Tinku en el día en que estrenamos el episodio. Se estrena en Palabras del Alma y una semana después, con una semana de atraso, sale por la Tinku y por YouTube. Hoy tenemos a Carolina Saladino, que nos habla de filosofía y que nos va a traer un tema sobre los cuerpos en la perspectiva de Judith Butler, que resulta muy interesante, sobre todo en estas épocas, ¿no? Con lo que nos está pasando en lo cotidiano y con lo que nos está pasando globalmente referido a este tema. Ya mismo le damos la bienvenida a Carolina Saladino. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va, chicas? Hola Ivana, hola Estela, hola a todos del otro lado, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, y hoy les traje una columna para que pensemos un poco, porque hay imágenes que nos persiguen en nuestra sociedad, ¿no? Siempre prendemos la tele, scrolleamos en las redes y vemos una mamá llorando frente a una cámara pidiendo justicia, un nombre que se repite durante un montón de días en los noticieros, una tragedia que parece detener al país entero, en ocasiones al mundo entero. Pero también hay otras muertes. Hay algunas muertes que pasan casi en silencio. Vidas que se apagan y apenas ocupan una liñita ahí en algún portal, alguna noticia rápida. Cuerpos que desaparecen de la pantalla tan rápido como aparecieron. Y entonces ahí aparece la pregunta incómoda. ¿Por qué algunas vidas parecen dolernos más o menos que otras? Porque siempre cuando uno habla de estas cosas dice que todas las vidas valen lo mismo. Pero en la práctica pareciera que no es así. Bueno, hay una filósofa que se animó a pensar este problema y esa filósofa es Judith Butler. Ella propone algo bastante inquietante, que es que existen vidas que son reconocidas como vidas que importan. Y eso cambia todo. Porque si bien la filósofa parece proponer algo obvio, que es que todos somos vulnerables, que todos nacemos completamente dependientes del otro, que necesitamos cuidado, alimento, abrigo, afecto y demás, como todas las personas necesitamos esto cuando llegamos al mundo, porque nadie llega a este mundo siendo autosuficiente. Y en realidad nadie deja nunca de necesitar a otros, porque siempre podemos enfermarnos, podemos perder el trabajo, podemos tener un accidente que nos imposibilita de realizar alguna acción y necesitamos de otro, podemos sufrir, podemos quebrarnos. Bueno, a eso Butler lo va a llamar precariedad. Y ojo con esto, porque ella no lo piensa como una falla, no es un defecto humano, sino al contrario, es una condición, es parte de lo que somos, es lo que nos hace humanos, ¿sí? No se trata de esa precariedad enlazada a la pobreza, a la desgracia o a la vulnerabilidad como vista como falencia, sino como completamente humana.
Y este es un giro importantísimo del concepto, porque una cosa es que todos seamos vulnerables, y otra muy distinta es cómo esa vulnerabilidad empieza a distribuirse, porque no todos estamos expuestos al daño de la misma manera. No es lo mismo enfermarse teniendo una prepaga que esperando meses un turno en un hospital público, o quizás ni siquiera teniendo acceso a un hospital público, ¿sí? No es lo mismo perder el trabajo teniendo ahorros que viviendo al día. No es lo mismo caminar por la ciudad sabiendo que tu cuerpo es leído como legítimo, o caminar por la ciudad con un cuerpo que no es tan bien visto, ¿no? Entre comillas, o sospechado. Bueno, entonces ahí empieza a jugar un poco la política, porque entonces esta precariedad de la que habla Butler, si bien es completamente humana, y eso podría pensarse como biológico, también se empieza a volver un poco social. Entonces, si pensamos ahora en esta época, invierno, ¿sí? Cada año aparecen noticias de personas en situación de calle, sobre todo en América Latina, Argentina, en todos los lugares del mundo, ¿no? Y uno podría pensar qué tragedia esto. Pero Butler diría, a ver, reflexionemos, esto no es solamente una tragedia, también es una decisión política, porque nadie naturalmente termina expuesto a morir de frío. Ahí hay redes que fallaron, hay políticas que faltaron, hay desigualdades que empujaron a que esas personas terminen ahí. Bueno, entonces ahí Butler hace una pregunta clave, que es ¿qué cuerpos reciben protección y cuáles son dejados más cerca del daño? Porque eso también es una elección política. Las sociedades organizan eso, no es azar. Y eso es lo doloroso, ¿sí? Eso es en lo que tenemos que empezar a pensar y lo que de repente hay que empezar a tomar conciencia. Porque eso es parte de la estructura de un país o de una sociedad. Eso es economía, política y cultura. Entonces ahí se conforman uno de los puntos más fuertes de la filósofa, que es el reconocimiento. Cuando escuchamos esa palabra, lo primero que pensamos es en el respeto. Pero Butler repiensa ese concepto de alguna manera. Y dice, reconocer no es solamente respetar, es algo que va más allá, es más profundo. Es también admitir que alguien aparece ante nosotros como plenamente humano. Y tengo que verlo, dice Butler, tengo que reconocerlo, propiamente dicho. Y parece casi una locura tener que aclarar esto, ¿no? Pero históricamente no todos fueron considerados plenamente humanos. Si miramos la historia, tenemos esclavos, tenemos mujeres, tenemos pueblos originarios, personas racializadas, disidencias sexuales, y podemos seguir nombrando hasta la actualidad cuerpos y personas que no se reconocen como tales. Y aunque muchas de estas exclusiones hoy nos escandalizan, la filósofa dice, cuidado, porque siguen existiendo, solo que a veces son más sutiles, porque todavía hay cuerpos que parecen importar más que otros. Y eso lo vemos todos los días en los medios, en la justicia, en la política y hasta en nuestras conversaciones, solo que no le prestamos atención. Y ahí aparece una idea hermosa, podríamos decir, de Butler, que es las vidas llorables. Butler dice que cuando alguien muere no solo vemos una muerte, sino que también vemos cuánto valía esa vida para esa sociedad. Y hay vidas que generan un duelo colectivo, marchas, homenajes, memorias, y hay otras vidas que pasan desapercibidas, que están reducidas a un número. Cuando leía eso, me hacía acordar a los números de las muertes en la pandemia. ¿Se acuerdan que nos despertábamos todos los días y decían, hoy murió tanta gente de COVID? Bueno, pensaba en esas muertes reducidas a un número, ¿no? En las muertes por los bombardeos, por ahí que uno dice, uy, murieron, no sé, 35 personas en un bombardeo. Y nadie sabe quiénes son esas personas del bombardeo. Bueno, a eso se reduce la estadística, a una categoría, a un muerto más. ¿Qué muertes recordamos del último año? Eso sería una buena pregunta para hacernos y repensar. ¿Qué muertes estuvieron esta semana en la pantalla? ¿A qué patrón responden esas muertes? ¿No? ¿Y cuáles casi ni vemos? Estaba pensando, Caro,
Sí. en la sabiduría popular y en algo que se perdió y que me parece que sería interesante volver a recuperar, ¿no? Que son los dichos y las frases que tanta sabiduría encierran. Cuando yo era chica se utilizaba mucho la frase no tiene dónde caerse muerto. Que cuando sos chico por ahí le das un significado y no sabés. Y con el tiempo vos vas pensando, no se refiere solamente al espacio físico, que sí, también es un espacio físico. Fíjate lo que cuesta ahora un cajón, un velatorio. Cuánta gente cada vez más tiene que pedir ayuda y colaboración económica para poder enterrar a sus muertos, porque es terrible lo que cuesta morirse. Digo, no se refiere solo al espacio físico, también se refiere al espacio que le da la sociedad, al lugar que le da la sociedad a cada persona, que es esto mismo que vos estás diciendo, ¿no? No tiene dónde caerse muerto, como hay quienes no tienen y quienes sí tienen, porque la sociedad les permite esto. Ella explica eso porque dice que eso no pasa solo en las grandes tragedias, como bien vos decís, sino que pasa todos los días. Claro. Cuando alguien es tratado como un estereotipo también pasa, ¿sí? Cuando alguien es mirado con sospecha, también. Es muy duro esto que dice Judith Butler. La invisibilización a la que lleva esto empieza mucho antes de la muerte. Cuando una vida no es llorable, muchas veces tampoco fue plenamente protegida. Ese también es el punto que toca. Cuando alguien sufre y nadie escucha, reconocer no es tolerar, no es dejar de existir, es entender que esa vida tiene un valor y empezar a valorarla como tal, que su dolor importa, que su fragilidad merece cuidado. Y eso es ético, cotidiano y es político, ¿sí? O sea, primero es ético, pero por sobre todo es político también. Totalmente. Y pasa todo el tiempo. Así que, bueno, pero frente a todo esto, Butler propone recuperar algo que es la interdependencia. Ella dice que vivimos en una época obsesionada con la autosuficiencia, ¿no? Frases que dicen, sé tu mejor versión, no dependas de nadie, vos podés solo. Bueno, pero todo eso, dice la filósofa, es mentira. Nadie puede solo. Dependemos siempre de quienes producen comida, de quienes limpian los hospitales, de quienes manejan los colectivos, de quienes enseñan, de quienes nos cuidan, de quienes sostienen, ¿no? Si uno revisa realmente un día... El ser humano no puede vivir sin amor, de quienes nos demuestran su amor, su cariño cotidiano, sus caricias, sus abrazos, sus palabras de aliento. Totalmente, ¿no? Creo que la pandemia nos mostró mucho eso, pero el problema es que con la velocidad a la que pasan los acontecimientos, ya hablamos de la pandemia como si fuese algo que pasó hace mucho tiempo, y no pasaron ni 10 años de la pandemia, ¿sí? En ese momento se notó mucho que necesitábamos gente que nos cuidara, o cuidarnos entre nosotros, o que haya redes más colaborativas. Pero eso no se pudo sostener en el tiempo porque la individualización también ahí hizo su tarea de alguna manera. La vida siempre es colectiva, dice Butler, y si no, revisemos a conciencia uno de nuestros días y fijémonos cuántas cosas hacemos solos y cuántas cosas hacemos en conjunto. Nos olvidamos, dice. El famoso instinto gregario del ser humano, del que te enseñaban en la escuela primaria antes y ya no se habla de eso. El ser humano vive en comunidad, no puede vivir solo. Sí, habrá alguno, ¿viste? Porque siempre salta alguno. No, yo conozco a alguien. Sí, habrá alguno, pero lo natural en el ser humano es vivir en comunidad y colaborar unos con otros. Sí, es así. Bueno, reconocer esto, dice Butler, cambia completamente la ética. Claro. Porque la ética tiene que ver con los valores, y los valores son totalmente estructurales, son totalmente abstractos. Si no los concientizamos, no hay forma de llevarlos a la práctica, no hay forma de hacerlos si no los pensamos. Y eso también está muy como desvirtuado hoy. Hoy la gente actúa mucho en automático.
no actúa pensando, ¿no? El pensar se lo dimos a la inteligencia artificial. Pregúntale a Meta qué hacer en tal momento, ¿no? Sí. Y entonces ahí la inteligencia artificial va tirando ideas de lo que hay que hacer y no lo piensa uno realmente a eso. Bueno, de esto habla la filósofa. Así que tal vez la pregunta más urgente que nos tenemos que hacer en estos días no es solamente cómo vivir mejor, sino tal vez algo más básico, que sea aprender a mirar mejor, a escuchar mejor. Porque ahí donde dejamos de reconocer la humanidad, empieza la violencia. Ahí donde ampliamos el reconocimiento, empieza la justicia. Esa frase que acabas de decir, repetí, empieza la violencia, ¿cuándo? ¿Ahí dónde? Dejamos de reconocerla y empieza la justicia donde ampliamos el reconocimiento. Perfecto, esta frase está tan clarita. Sí. Disculpa la interrupción. Y entonces la vamos a dejar ahí, con esa claridad. Bueno, muy bien, muchas gracias. Qué columna hoy, ¿eh? Nos diste para que tengamos y para que guardemos. Claro, Excelente. sí. Todo el tiempo estamos haciendo cosas que por ahí ni las pensamos, porque ya también nos pasa eso. Hacemos tan automáticamente todo que no nos planteamos, ¿no? Recién decías que la solución ahora es como preguntarle todo a Meta, que es individualismo, ¿no? Y por ahí tenés al lado alguien que no necesita ni conexión a internet, ni tener la batería cargada, a quien le podés preguntar y no lo usás. Si alguien quiere seguir indagando sobre este tema, estos conceptos Butler los desarrolla en una obra que se llama Vidas Precarias. El libro está agotado, pero se puede descargar fácilmente de internet precisamente porque se agotó y entonces la filósofa lo liberó a las redes y está en PDF y se puede descargar. Y es muy interesante porque ella lo escribe después del atentado a las Torres Gemelas y lo escribe pensando en cómo en Estados Unidos visibilizan los cuerpos de los muertos en las torres y no de los presos en Guantánamo, por ejemplo. Claro. ¿No? Ella ve que en el mismo territorio hay cuerpos que se muestran y sobre los que se lloran y se hacen monumentos, y hay cuerpos sobre los que se ejerce un castigo descomunal que quizás no tenían nada que ver con nada. Aunque tuvieran algo que ver, no es ese castigo el que merecen. Lo mismo pasa con Gaza. Sí. Terrible la masacre que están haciendo en Gaza hace años y no pasa nada, esos cuerpos no le importan a nadie. ¿Cómo es esto? Sí, no son personas, ¿viste? Es como que no son personas, son números, como decía Caro. Sí. Jamás con una bomba es como, estos cuerpos que nos mataron a todos. Terrible. Eso es porque dominan también en los medios de comunicación. Bueno, si vamos a hablar de esto. Es muy importante la entrada de Irán al primer partido cuando entran con las mochilitas. Viste que todos entran con niños al mundial. El tratamiento es distinto ahí también, tenés razón. Y este equipo decidió entrar con las mochilitas de las niñas, o sea, con mochilitas de nenas, ¿no? Simbólicamente, sí, para hacer a las niñas del atentado de la escuela. Claro. A las niñas de la escuela. Que de eso no se hable, claro. No tenemos tiempo para espantarnos por eso. Bueno, pero está bien, cada acción que se haga, cada espacio de reflexión como este que se haga, todo esto de a poquito son los pequeños pasos que vamos dando los nadies, como diría Galeano, para pelearle al sistema que es tan grande y que es un monstruo casi ya inabarcable, ¿no? Que se nos fue completamente de las manos. Bueno, Caro, muchísimas gracias por esta reflexiva e interesante columna. Gracias a ustedes. Nos vemos. Escuchamos la próxima.
Pecadoras de alma. ¿Quién nos quita lo bailado? Así como Carolina nos hizo reflexionar sobre la precariedad de los cuerpos, ¿no? Que Butler estudia y nos cuenta sobre las vidas que importan o no. Esta filósofa también tiene otro, estuve googleando, tiene otra obra, Marcos de Guerra se llama, y también en Vida Precaria. Ella también en sus obras explora cómo regímenes políticos en la actualidad distribuyen diferencialmente esta vulnerabilidad, protegiendo a algunos mientras exponen deliberadamente a otros a condiciones de mayor riesgo y desprotección, ¿no? ¿Y cómo nos pinta la realidad esta autora? ¿No? Porque si hacemos un poco de memoria reciente, podemos pensar dónde se aplican estos términos. E indefectiblemente caemos en la aplicación de la política que hace la Corte Suprema de Justicia en Argentina. No nos tenemos que ir muy lejos. Y a una mujer, 2 veces presidenta, la mete presa, le pone tobilleras, la condiciona porque dice que ella debería haber sabido que una de sus terceras líneas actuaba en forma indebida. Y a otra mujer, originaria, líder de su provincia, la mete presa por años, con causas inventadas y nombres totalmente ridículos, la castigan, en el transcurso muere su marido, uno de sus hijos, y ahora está internada y muy delicada de salud. No, pero a un presidente varón, donde su primera línea, su mano derecha, hace malversación de fondos y en menos de 2 años de tener un patrimonio de lástima pasa a ser un supermillonario, que admite en la prensa amiga que mintió, que evadió al fisco, que negrea a sus empleados, que no puede explicar de dónde sacó tanto dinero. A la Corte Suprema de Justicia no se le mueve ni un pelo. Es más, lo apaña, lo protege. Donde a su vez todos los funcionarios integrantes de ese espacio que ese presidente varón lidera son acusados de abuso sexual, narcotraficantes, lavadores de dinero, y el propio varón encabeza una causa de robo virtual desde su rol de presidente. Y sin olvidar al otro varón que nos precedió y que cuando asumió hizo que borraran las más de 300 imputaciones que tenía al asumir. Y sí, gente, hablo de Cristina, hablo de Milagro, hablo de Macri y hablo de Milei. Los regímenes políticos imperados por la Corte Suprema de Justicia, quien debería ejercer la misma, distribuye esta vulnerabilidad, protegiendo a unos y castigando a otros. Y qué raro, ¿no? Mujeres líderes que no se doblegan al poder real y varones totalmente serviles y lamebotas para ser fina. Y acá me pregunto, si eso tiene que ver con el género o con la sumisión esclava a los verdaderos poderosos, que es a quienes realmente defiende la supuesta Corte. Porque nació para eso. Y aquí le doy la derecha a Butler. Es así, se creó para eso. Podemos nombrar esos cuerpos y personas donde las desigualdades de la supuesta justicia, las decisiones políticas de quienes asignamos para aplicarla, nos tienen clasificados en más o menos importantes. Todo para reflexionar lo del día de hoy y para, con el objetivo, reflexionar no en el vacío, sino con el objetivo de tener una vida mejor para todos, todas y todes. Hasta aquí el episodio 18 de Pecadoras de Alma Podcast. Hasta la próxima y no te olvides que si no te moves, no sentís las cadenas. Hasta la próxima.